Hola, hola familia del arte, otra vez por aquí. Nos encontramos el día de hoy nuevamente con comunidad para nuestro proyecto en la segunda Bienal en Formación de Artes Escénicas de la Corporación Cultural al Arte en la calle 14, número 587. El día de hoy nos acompaña un grupo muy bonito, muy bello, con el que vamos a estar participando y con el cual vamos a estar haciendo apertura, entonces, con ellos de esta segunda Bienal. Damos ingreso a la sala para nuestro ejercicio. Por favor, ingresamos. Les recuerdo, estamos participando con la comuna 6, 8, 9 y 10 de la ciudad de Neiva. Quienes estén interesados y quieran participar de estos talleres de formación artística, vamos a ir hasta el 13 de septiembre. Acérquense si son mayores de 18 años y hasta que el cuerpo aguante. Son cordialmente invitados a que participen de estos talleres de formación artística. Nuestro ejercicio gira alrededor de la obra de Gustavo Andrade Rivera. Gustavo Andrade es un dramaturgo huilense de nuestra región, de quien buscamos rescatar este ejercicio de obras. El día de hoy hacemos apertura con nuestro grupo focal con un pequeño ejercicio de teatro llamado Solo Títeres, como motivador o sensibilizador para este ejercicio de formación actoral. Una vez terminado nuestro ejercicio actoral, pasaremos entonces a un taller muy breve sobre el teatro, su historia y otros pedacitos más, como en brochazos grandes, para poder avanzar. Chicos, vamos ingresando. Si quieren, esa la firmamos a la salida. Tú ingresa también, Santi, porfa. Muchísimas gracias a quienes se encuentran conectados con nosotros. Este proyecto es apoyado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. También nos encontramos en el marco de el Programa Nacional de Concertación. Listo, entonces damos ingreso a la sala. Estamos entonces, les recuerdo, desde el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes con el proyecto Segunda Bienal de Formación en Artes Escénicas de la Comuna a la Ciudad 2025. Hola chicos, buenas noches, bienvenidos. Bueno, hacemos apertura entonces a un ejercicio con el que habíamos aplazado el día de ayer para que pudieran ustedes mirarlo ahora y de paso entonces trabajar con ustedes sobre las tareas del día de ayer. Vamos a ver un pequeño ejercicio de teatro que se llama Solo Títeres como apertura a nuestra labor en la segunda Bienal de Formación en Artes Escénicas de la Comuna a la Ciudad, un proyecto apoyado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes dentro del Programa de Concertación Nacional. Entonces, nada, vamos a estar transmitiendo. Muchísimas gracias por estar acá y nos vemos apenas se acabe el ejercicio. Nosotros seguimos transmitiendo. Buenas noches. Buenas noches. Sí, problemáticos. Bueno, bienvenidos, sigan. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, esta noche la idea es presentar un ejercicio que se llama Solo Títeres.
Maderlis de la Corporación Cultural Arte. Esta casa pues me ha invitado. Al parecer no estoy en la mejor forma, pero voy a ser responsable a aceptar. Tengo entendido que es para el desarrollo de un proyecto que intenta trabajar el teatro en las comunas, el teatro comunitario. En ese orden de ideas, entonces lo que vamos a hacer al comienzo, antes de la presentación de Twitter, es hacer un ejercicio para relacionarlo con el proyecto. Entonces me gustaría que 4 personas me acompañaran. Yo lo veo de acá, pero la niña que está allá, por favor, sería una. Porfa. Del lado negro. Sí. Cierto. Y su merced, ¿quién es? Para hacer teatro muchas veces con el nervio, vamos a tomar un poquito de vino, ¿qué? ¿Vino? Párense aquí en la línea, por favor. En el teatro, hombre, mujer, está bien. En el teatro hay algo que se llama sí mágico. Y el sí mágico es la capacidad que tienen los actores, las actrices, de atribuirle cualidades a un elemento que no son propias de él. ¿Esto qué es? Un bolso, una mochila. Y en este momento se convierte en un patico. Es un pato. Y yo no sé, tal vez si ya han jugado, pero el juego de esta noche es para que ustedes exploren su capacidad creativa. ¿Han jugado Le Vendo este pato? Si lo han jugado, mucho mejor. Presten atención, todos. Yo le digo a su merced, le vendo este pato. Se me pregunta si pica o no pica. Le digo que no pica. Ya está, Nico, ya te lo resuelvo. Lo vamos a ver y ustedes aprenden la misma. Le vendo este pato. ¿Pica o no pica? No, no pica. Se lo come. Se lo ve. Sencillo cerdo, como pato. Cójalo, no es un bolso, es un pato que no quiero. Dale, cae. Ay, no, ¿qué? Le vendo este pato. Para los dedos. Un paso a la derecha, por favor. Un paso a la derecha. Ahí está bien, así. Un paso por el medio. Un paso al frente. Un paso al atrás. Ahora su merced va a vender el pato. Vamos a arrancar por cliché, por personajes cliché. Va a vender el pato como Julieta enamorada, románticamente enamorada del caballero. Y el caballero, aquí nos vamos con los clichés y con los estereotipos. Yo no soy homofóbico ni nada por el estilo, pero su merced va a comprarlo no como un gay, sino como un reguero de plumas por todos lados, ¿sí? ¿Listo? A ver, arranquemos. A la 1, a las 2, a las 3, a las 10. Intente conquistarlo y usted pues... Ay, no soy muy buena para eso. Vamos, Gaby. Ay, no. Si Conquístelo. se puede. Bueno, le vendo este pato.
¿Pica o no pica? Pero no pica. ¿Pica o no pica? No pica. Ay, sí me sirve. Aquí, Pero- aquí. Te lo compro. A ver, te lo compro. Pero ven. Viene acá. Si su merced sí conquista esta jodida, va a llegar a vestir santo solterón hasta la tumba. Vaya eterna tía, un aplauso para la eterna tía. Paso al frente, por favor. Voy a colocársela más fácil. Estereotipos. Está que se cae la perra. De la borrachera. Aquí el ejemplo. Su merced lo va a comprar como una viejita chuchumueca. Bien chuchumueca. Dale. No, espere, no sé. Vendo este pato. No pica. Se lo vendo. No sé si sentirme halagado o ofendido. Un aplauso para él. Venga, viejita chuchumueca, más acá, por favor. Ya que. Su merced estaba pensando cómo activamente. ¿Se la cae el pato? Después, pues. Su merced. Su merced lo va a vender como una niña chiquitita, una guambia, bien contenta. Y su merced lo va a comprar como un manllevado de contado. Pues, así. Son estereotipos, ¿no? ¿Ya pueden? ¿Pica o no pica? No pica. Se lo compro. Se lo vendo. Un aplauso para la Wambi. Una poquita. Dije drogado no con aspirinas, sino con harina, una vaina así. Pero bueno, un aplauso para el compañero. Muy bien. Y cayó el pato. Eso es mágico para actuar. Ustedes tienen un proyecto de actuación. Pero ustedes vienen también a ver un ejercicio de títeres, de muñecos, manipulación de objetos para ver si de alguna forma pues pueden hacerlo. Entonces, antes de que se me caiga esto, yo lo acomodo y necesito una persona ¿ya pasó? Ella no ha pasado. Sí, después está bien. Con la mano, sí, no, la izquierda, la otra, sí, es izquierda.
déjenlo lo más alto. Pero eso no es alto, no tanto. Ahí. Listo. El teatro sirve para que la gente regrese a unos estados, la catarsis. Pueden dejarlo. ¿Otra vez cómo estaba? Eso, así, para saber qué había. El teatro sirve para generar emociones, catarsis, y en este momento el teatro para niños, los títeres, los títeres lo que buscan es que ustedes vuelvan a ser niñitos, bebés. Entonces la idea es que saquen ese niño que ya abortaron hace rato. Ustedes dirán, abortaron es ese niño que por la vaina de creciendo, la adolescencia, pues comenzamos a dejarlo a un lado, esa capacidad de asombro. Y entonces, para eso lo que necesitamos es que el público diga títeres, títeres, para que los títeres salgan, ¿sí? Porque ellos tienen vida. Así que arranquemos ya. Títeres, 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 títeres. Espérenme un momentito. Los muñecos todavía no han salido, así que títeres, títeres. Títeres, 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 Pero lo que es que no todos lo están haciendo. Todos, títeres, títeres. títeres, 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 títeres. Ahora que me arreglo yo. Este títere que no era. Y me traje dañado. Hagan de cuenta que, o sea, me traje el que es, me traje el dañado, que es la historia del renacuajo paseador, pero no traje los otros títeres. Hagan de cuenta que este cuando salga es el renacuajo paseador, y cuando diga que es la mamá, pues hacen de cuenta que tiene el cabello. Y así, si es el ratón amigo, pues hacen de cuenta que es gris y es el ratón amigo. ¿Listo? Imaginación. Ahora sí todos. Títeres, títeres. Títeres, 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 títeres. Listo, antes y los títeres que van a salir. Listo, antes sí. Títeres, 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 títeres. Ay. Los títeres. No, la verdad, los títeres. No me enredé porque eso no debe estar acá en la y evidentemente no estoy en la mejor. No, espera. Ya comencé. Escúchame. ¿Por qué? Porque no estoy en la mejor. Ustedes como público se merecen respeto, mucho respeto. Y yo estoy respetándolos. Este no es el estado ni la forma en la que uno tiene que pararse en un lugar sagrado a los teatristas como el escenario.
En este orden de ideas, yo quiero, uno, ofrecerle disculpas a la Corporación Cultural del Arte, a Maderlis, a quienes organizan el proyecto, porque yo no debo estar así. Dos, ofrecerle disculpas a ustedes, no menos importante, porque sacaron su tiempo para venir a ver un trabajo y me presenté así. Tres, robarles 2 minutos, 3 minutos para que me escuchen de por qué estoy así y que tal vez esto no tenga un mal impacto en mi relación y amistad con esta casa. Y como el que calla otorga, pues entonces me tomo el espacio para hablar un momentito. Con permiso. Yo hago teatro hace 30 años. Cuando estaba en la universidad me volví muy bueno para esto. Yo era histriónico, jugaba, recochaba, imitaba. Y entré a ser parte del grupo de teatro que representa la universidad. Y me volví tan bueno, que comencé a ser reconocido. La fama. ¿Cuál fama? O sea, un pobre huevón que era reconocido y lo iban a pasar por ahí y iba al de teatro. Eso sí hice de todo, salí desnudo en horas y hacía personajes y papeles difíciles. Y me volví tan bueno que en la universidad cambié de carrera y comencé a estudiar artes. Me gustó este carrito. Y me volví tan bueno, que comencé a trabajar en la universidad, la surcolombiana, dirigiendo el grupo de teatro de la universidad. Y con ese reconocimiento, esa fama, llegan los amigos, el parche de amigos. Y el parche de amigos llegan cosas chéveres. El cigarro, las charlas hasta tarde. Y como trabajaba, pues la plática había que gastarla en algo. El trago. Y después de esto, llega algo más fuerte, porque uno tiene que demostrar que es más, que puede con todo. La marihuanita. Llega el opio, la flor de borrachero, el son, el periquito. ¿Y saben qué pasa? Que uno se vuelve más famoso, se vuelve mejor todavía. Porque es el man bacano, ya está ahí. En medio de esa fama, yo conocí a una mujer, esa mujer que vaya, que salió. Y con esa mujer hace 10 años tuvimos un niño, el niño que ustedes han visto por ahí. Cuando nació mi hijo, yo dije, ese es mi motor, puta, me va a mover la... Ese es el motor de vida. Yo por él voy a cambiar. Y no cambié.
seguí con el consumo, diciendo es que yo lo puedo manejar. Pero eso no es razón suficiente para estar como estoy hoy acá. Resulta que cuando nació mi hijo, yo dije, pues pucha, vamos para adelante. Pero seguía con el parche de amigos. Y en 10 años los problemas, las peleas con esta gran mujer, porque es una mujer muy grande, no han faltado y han sido todo por mi culpa, porque de 10 años acá he seguido haciendo lo que le dije a esta mujer que no iba a hacer. De 10 años acá seguí consumiendo y nunca me he portado responsable con ella y con ese niño. Y me ha aguantado mucho hasta hace un mes. Ustedes nos ven hablar aquí, pero no se dan cuenta que es que nosotros no somos así cercanos, compenetrados, no. Hace un mes ella me hizo un reclamo porque el Juanvi no tenía para comer y para ir a los zapatos buenos para ir al colegio. Y yo todo lo que me gano, pues es para mí, para mi vicio. Entonces hace un mes tuvimos una pelea, yo me porté grosero con ella y le pegué. Nunca me había pasado, pero le pegué delante del chino. Ella me puso una demanda y yo de suerte estoy hoy aquí presentándome. La demanda era para yo estar alejado de esta casa y de ella. De hecho, ella vive acá, yo no. Me regresé para la casa de mi mamá, de mi papá y de mi hermana. Y durante ese mes hemos estado hablando y le he dicho que me da una oportunidad y que si quiere que responda por el niño, porque no me puedo quedar sin trabajo. Por eso me dio esa oportunidad de estar acá hoy. Pero resulta que hace como 15 días en la casa de mi mamá me pillaron sacando cosas. Los anillitos y la cadenita de oro de mi hermana. Y hubo una pelea en mi mamá. La casa de mi mamá es de 2 pisos. Y yo en medio del desespero, de la traba, pues salí corriendo a empujar a mi mamá. Por las escaleras no le pasó nada. Alcanzó a sostenerse, pero mi hermana me sacó en pellones de la casa. Y mi papá no dice nada. Y hace como 15 días, pues, hace como 8 días más o menos, mi mamá la hospitalizaron. Después de, pues, el fin de semana pasado, antepasado. Y cuando fui a verla no me dejaron entrar. Mi hermana estaba brava. Y después de eso, mi mamá se murió. Mi mamá se murió hace casi una semana. Yo llevo 2 o 3 días tomando y metiendo todo lo que pueda para no recordar
Y vi que era la presentación. Yo pensé que era ayer. Pues vine a presentarme, pero así no puedo. Yo le ofrezco disculpas, de verdad, madres. Y al público. Si en algún momento estoy mucho mejor y mi relación con Madrid está bien y me aceptan acá, yo vengo a presentarme. Por ahora no puedo faltarle más al respeto. Qué pena con ustedes. Qué pena, madres. Esto, ¿qué? Bueno, esto que ustedes acaban de ver se llama happening y es una forma de hacer teatro. Mi mamá está viva, así que para los que de alguna forma se iban sumergiendo mucho en la historia, mi mamita está muy bien. El que está muerto es mi papá. No, porque lo murió hace como un año, entonces, o 2 años creo. Esto, mi relación con mi hermana está muy bien. Y el happening hace como una forma de teatro, es un teatro comunitario, o el teatro invisible. Ustedes habrán visto muchas veces en comerciales, en estudios o investigaciones sociales que hacen de una pareja que va por la calle, se agarran a pelear, el hombre grita a la mujer, a ver qué es lo que pasa, si la gente entra o no entra en la situación, qué postura toman. Pues esto es eso, una suerte de teatro invisible que también tiene como parte de sus orígenes en Estados Unidos con las Panteras Negras, cuando había una lucha porque no siguieran mandando más estadounidenses, sobre todo negritos, o descendientes, a la guerra, ¿ya? Y era una forma de teatro invisible para generar conciencia. Y eso es lo que acaban de ver como tal. De alguna forma tiene cierta complejidad para hacerlo en la medida que ustedes me han visto ya en 2 o 3 ocasiones, pues mucho mejor, ¿no? No sé si alcanza a apagar la cámara, Sí, va. la linterna para que alcance a eso, a durar más la batería. Entonces, me han visto y entonces tal vez está el punto ahí de creer o no creer en lo que se ve. Está la vaina de preguntarse, pero si hasta aquí él estaba bien, o sea, ¿cómo así? Si él saludaba, ¿cómo así? Realmente ese personaje cuando lo hago con el nombre de Camilo, cuando el público no me conoce. Y todo lo que ustedes ven acá tiene una historia y tiene una razón de ser. Eso lo abordaremos en un taller de teatro diferente. Pero... ¿Y por qué la historia y la razón de ser? Pues entonces, ¿se acuerda que les dije que hay un espacio y la necesidad de crear como una masterclass para hablar de teatro? De qué es hacer teatro. Intentaré ser muy sucinto, pero es necesario hacerlo por 2 razones. 1, porque necesito abordarlo desde el marco del proyecto. 2, porque en el marco del proyecto necesito que ello tenga trazabilidad. 3, porque acá están reunidas unas 3 comunidades de las que van a trabajar en el marco del proyecto. Entonces, de una vez para irlo abordando ese ejercicio de masterclass. Para eso, yo soy muy gráfico, lo siento. Necesito que por favor se paren acá 2, 3 hombres, 3 mujeres, 3 hombres. Así que esta vez no lo puedo sacar. ¿Saben? Aquí es rapidito. 3 hombres, 3 mujeres acá. Allá van 3 hombres y faltan 3 mujeres. Ubiquemos los 3 hombres.
un su nombre acá parado, uno ahí, parado en los lados, dos hombres acá, uno al lado del lado, y las tres mujeres, una al centro, si quieren que una con usted, y abre tus manos, gracias. Qué pena que va a hacer ese ejercicio de un personaje, es un personaje. Resulta que yo les dije que era necesario hablar de la historia del teatro, del origen del teatro, hacia el tránsito del teatro comunitario. Estamos hablando de aproximadamente, estamos en el 2025, estamos hablando aproximadamente de unos 2.375 años a 2.575 años de historia. No vamos a abarcarlos todos en este momento como tal, solamente vamos a abarcar unos periodos con un brochazo muy largo. Y están acá las personas a las que le competen, para que sepan qué es lo que están haciendo. Resulta que para poder explicar el origen del teatro, cómo nace el teatro, lo artístico que conocemos como teatro, tenemos que remontarnos a la historia de la humanidad. Y a la historia de la humanidad en relación a las sociedades primitivas. Cuando hablamos de sociedades primitivas no vamos a hablar de una generación a otra. Vamos a hablar de tantas generaciones, en tantas latitudes o tantos lugares del mundo y tantas historias contadas como se puedan en más de 1.000, 2.000 años. No me refiero a esos últimos 2.500 años, sino de ahí para atrás. Sociedades primitivas. Creemos que el teatro nació en Grecia. Creemos que nació en Grecia 350 años antes de Cristo aproximadamente, porque esa es la historia que nos cuentan. Pero no, hay que ir más atrás. Sigmund Freud tiene un libro que se llama Tótem y Tabú. Y en Tótem y Tabú él no habla del origen del teatro, él habla de esas sociedades primitivas. Resulta que para poder armar una teoría, una tesis sobre sociedades primitivas, uno tendría que viajar en una máquina del tiempo al pasado, directamente al pasado de las sociedades primitivas, para poder escribir una tesis y decir, es que así fue. Sigmund Freud dice, no, imposible. Lo que sí podemos hacer es hacer comparaciones, arriesgarnos a construir teorías con comparaciones. Él dice, pues vamos a trabajar con lo más cercano a una sociedad primitiva, una sociedad de animales, una comunidad de animales. Vemos simios, chimpancés, y arma el referente para poder trabajar. Él dice que como en toda comunidad primitiva existe un macho alfa, un macho dominante, fuerte. Existen unos machos dominados, fuertes pero dominados, y existen unas hembras. Les dije que eran unos brochazos en la historia. Comprendamos esto a lo largo de siglos como tal. A lo largo de siglos, antes el COVID, no, pero ya se me quitó. A lo largo de tranquilo. A lo largo de los siglos, en las sociedades primitivas, Sigmund Freud comienza a dar explicaciones. ¿A qué da explicaciones? Ya vamos para allá. Pero entonces dice, existe un macho alfa, el macho dominante y los machos dominados, y él llegó ahí por algo. Ese algo se llama el uso de la fuerza. No fue por el uso de la razón, sino por el uso de la fuerza. El haber llegado ahí le generó unas responsabilidades. Él busca el mejor terreno donde se asienta la comunidad o por donde transita la comunidad. Eso se hace a través del chisme, qué pena, de la cultura oral, porque su macho dominante, el anterior y el anterior se contaron que había una zona de tránsito que podía llevarlo a uno y que podíamos volver a transitar hasta otra parte y que en ese recorrido las estaciones, bla, bla, bla. Entonces, y todos conocen la historia por la vía oral, por la comunicación oral, no escrita, antes de la escritura. En ese orden de ideas, él tiene unas obligaciones: buscar el terreno más seguro, donde no hayan enemigos, donde no hayan animales que estén encima de la cadena alimenticia, por encima de la del hombre, en este caso la de los simios, proveer alimento, proveer seguridad, ya lo dije, proveer sanidad, salud para la especie. Son sus obligaciones y todos lo siguen por eso. Pero además de eso, él tiene unos beneficios. Estamos hablando de sociedades primitivas. Y es Sigmund Freud el que da la explicación, y quienes hayan leído Sigmund Freud van a entender el referente de lo que sigue. Uno,
Privilegio número 1, él tiene derecho a copular con todas las hembras. Ah, pero está hablando solamente del sexo. Él tiene derecho a copular con las hembras para procrear. Vamos a detenernos ahí un momento. Resulta que él, dando pasos ustedes al frente, por favor. No, usted no. Copula con esta hembra. Estoy diciendo que estamos tomando de sesgo un momento de la historia de cualquier comunidad primitiva. Y esta hembra tuvo a esta hembra. ¿Ya? Resulta de que a los 15 años de ella haber nacido, ya estaba en edad de procrear, o sea, de ser, ya era fértil otra vez. Él como tenía el privilegio de copular con las hembras que quisiera, y no había ciencia que nos dijera, ni no había una regulación social que nos dijera que había un incesto y que había unas consecuencias genéticas en el incesto. Él copula con la siguiente hembra. ¿Ya? Es más, desde que todo quede en familia mucho mejor, porque el poder queda en familia. O sea, estoy hablando de concepciones muy primitivas. Y nace la siguiente hembra. Y copula con su siguiente hembra. Y ustedes dirán, pero ¿en qué mundo enfermizo estamos? Estamos en el mundo enfermizo en el que en una sociedad primitiva, entre más especies, más miembros hubiera, mucho mejor. Es la fuerza como tal. Ya es la comprensión no de ahora, es la comprensión de 2000, 3000, 4000 años atrás. Resulta que con el paso del tiempo, no en esta sociedad, sino en la historia que usted le contó a su nieto, y ese le contó a otros y otros que tomaron el mismo rol de machos alfa, alguno le contó a alguno, que es que después de copular tanto con la misma línea, el mismo linaje, en otro momento, esta hembra le salió defectuosa, o sea, le salió enferma, degeneración de la especie, algo genético, castigo divino, lo que quieran, como quieran verlo. Es más, no fue la hembra, fue el hijo de esta hembra que nació y necesitaba la fuerza del hombre y le salió defectuoso. Y en la tradición oral comenzó a existir la historia sin tener una comprensión científica de por qué pasaba eso, pero ya había una vaina, y es que tal vez había un poder divino que me castigaba por algo. No se ubiquen después de Cristo, ubíquense en antes. El poder divino podría ser el ave que pasaba volando. ¿Cómo se sostiene esa vaina en el aire? Es más poderosa que yo. Podía ser las estrellas, todo eso que ilumina, que es el sol, me da calor, el agua, la lluvia, la luna, el jaguar, el leopardo, cualquier animal. La película Tierra de Osos, ¿la han visto? ¿Sí? Tótems, los tótems, las figuras totémicas, lo que a mí me rige, el animal que a mí me rige, es la comprensión que existía desde lo primitivo. Y ahí entonces se crea un primer tabú. Recuerda que el libro se llama Tótem y Tabú. Ese primer tabú que se crea tiene que ver con el incesto. Los tabús son prohibiciones. Acá está prohibido fumar adentro, ¿cierto? Es una prohibición social. Un tabú es una prohibición con unas consecuencias más graves. ¿Ya? Porque está prohibido copular con el mismo linaje, y eso comenzó a rondar de historia en historia, ¿ya? Y así se fue comprendiendo, un paso atrás una C y uno atrás una C. Otra situación que se pudo dar en la sociedad primitiva, en una, tantas, es que este macho quería este puesto, porque había privilegios ahí, y porque no aceptaba que otro lo tuviera. Pero posiblemente este macho, en ese ejercicio de que él pudiera copular con las diferentes hembras, terminaba haciendo familia. Aún actualmente en la historia siguen habiendo, en este momento histórico siguen habiendo relaciones entre primos de primer grado, matrimonios entre primos de primer grado, ¿ya? Y hace 100 años y 200 años, y el matrimonio como contrato social, me perdonarán los compañeros, nació para asegurar el poder económico y el poder de la tierra, ¿ya? Y en ese ejercicio, no nada peor y mucho mejor que casarme con la prima, porque todo quedaba entre familia. Y en ese contrato social, ella heredaba, mis hijos heredaban, y en el linaje seguía. Pero en ese entonces, estoy hablando de que es que entonces este hombre quería, que posiblemente era el hijo de este macho alfa. Y como él se ganó ese lugar por la fuerza, y era el más viejo, tenía más experiencia, tal vez este macho se alió con ese otro macho y le dijeron derroquémoslo, matémoslo. Es la única forma de quitarle el poder. Él no se iba a retirar. Y
lo derrocaron, lo apalearon, lo mataron. Yo no sé, y eso donde se ve, pues miren National Geographic, miren la naturaleza, los animales, que es lo que hacen. O sea, estamos hablando de sociedades primitivas, ¿ya? Y posiblemente así lo derrocó. Y el convenio era que usted reinaba un tiempo y después usted quería tumbarlo a él y sus nietos querían tumbarlo, lo que fuera, lo derrocó. Nace otro tabú, la culpa. Pero ¿dónde nace el tabú? Muchas veces, a través de la historia en diferentes sociedades, para yo poder tener la fuerza de poder ver que derroqué, me comía su corazón, me comía sus vísceras, me bañaba en su sangre, ya, porque se creía que ahí ahí vivía, Radicaba. ¿cómo? Radicaba. Radicaba el poder del otro ser, ¿ya? A eso se le llama canibalismo. Y el canibalismo, entre la misma especie, canibalismo, trae también degeneración de la raza. Y en esa cultura oral se puede comenzar a contar esa historia, lo mismo que el tema que tiene que ver con el incesto. Pero además de eso, el por qué la raza se me degenera, ¿a quién le digo? ¿A quién le pregunto? A la diosa luna, o al dios sol, o sí, necesito buscar a alguien que tenga más poder que yo para poder atribuirle el por qué me está castigando, o en otros momentos de por qué me premia. En ese sentido, entonces él comienza a sentir culpa de un castigo, porque tal vez pasó un castigo o hasta un premio. Ahora hablamos de eso, si es con sentido o sin sentido. El hecho es que finalmente él era su padre y también se sentía culpa de por qué maté a mi padre, y aparecen tabús como el canibalismo o el parricidio, ¿ya? Y la historia de la humanidad, la historia del arte está plagada de ejemplos sobre eso. El Dios devorando a sus hijas, ¿sí ve? Un cuadro. A lo que voy es que existe la necesidad de la comprensión de un mundo más allá de mi realidad. Y para poder comprender ese mundo más allá de mi realidad, tal vez algún loco mechudo de la comunidad algún día iba por la calle, digo yo, por el monte, por el sendero, y esa comunidad adoraba al león, un ejemplo, y me encontré el cráneo de un león con la piel de un león. Ese león tal vez murió porque iba corriendo y se enredó y se partió una pata y no sobrevivió a tener la pata partida, no comió, se disecó, quedó la piel. Y este loco, que era el cuentero, el que hablaba carreta, se lo encontró y dijo, pues si yo me lo pongo, me queda como chévere. Estoy colocando ejemplos bobos, pero de esos ejemplos bobos parten muchas realidades. Y llego a mi comunidad con la piel de león y todos, ay, mire, por azar se encontró la piel de un león, del Dios que nos rige a nosotros. Puede ser jaguar, pantera, águila, la pluma que cayó. Hago un pequeño paréntesis ahí. Estoy hablando de una sociedad primitiva, que no tiene una comprensión del día a día. Jorman, yo tenía el cabello por acá largo, y me gustaba, cuando hacía calor, entorchármelo aquí, me quedaba un moño grandísimo. Iba una vez por el barrio Chicalá, que son casas de 2 pisos, caminando, y miré una aguililla, un halconcillo en un tanque de agua del barrio, y me pareció bonita. Yo dije, ¡wow, qué chévere! Y seguí caminando. Y ella cogió vuelta, salí después, seguí caminando. En medio seguí caminando, yo sentí que una sombra crecía en el piso, la miré, era como el mediodía, y aparte de eso sentí que algo pasó así. Cogió el vuelo. Y la vi, era el aguililla ese, lo más bonito. Yo dije, wow, tan chévere, es la naturaleza, me quiere, me sentí ungido por la naturaleza, el poder divino de la naturaleza. Y la vi pasar, guau, tuve la oportunidad de verla pasar cerquita. Y volvió a levantar vuelo. No había caminado 5 metros más, cuando volvió y me cogió la moña, se lo juro, y intentó coger vuelo con la moña. Para el berraco ave,
lo que yo llevaba en la cabeza parecía un conejo y era algo que podía cazar. Para Jorman era que me sentía ungido por la naturaleza y el dios águila me estaba bendiciendo y pasando por encima mío, ¿ya? Entonces, si eso lo pienso yo en la actualidad, y así pasó, imagínense lo que podría haber pasado en el pasado, con muchas situaciones, ¿ya? ¿A cuántas personas la historia no ha documentado que le ha caído 5, 6, 7 rayos y todavía viven? Documentados. ¿Por qué a alguien no le puede caer un rayo al lado, sacar fuego y decirme ungió el Señor Dios del cielo, el Señor rayo, y mire, me entregó el poder del fuego? O sea, es que yo lo puedo interpretar así si quiero, cuando no tengo una explicación científica de la realidad. Entonces comienzo a encontrar algo que está superior a mí. ¿Usted puede volar? No, yo no sé volar. Él es superior a mí, las aves. Usted puede nadar y aguantar la respiración bajo el agua. No, yo no puedo hacerlo. Son superiores a mí. Usted puede andar como el jaguar en la selva sin que lo detecten, lo escuchen. No, no lo puedo hacer. Usted se puede mantener en el firmamento y brillar como una estrella. No, no lo puedo hacer. O sea, comienzo a encontrar poderes allá. Entonces ustedes dicen, ¿y qué tiene que ver esta historia con la aparición del teatro? A lo largo de los siglos, los seres humanos, a lo largo de los siglos, los seres humanos han creado rituales para comunicarse con esos seres supremos, superiores, ¿ya? Ahí es donde yo les digo a mis compañeros cristianos que no voy a entrar en debates sobre la fe o el credo como tal, solamente que si para una cultura un Dios sirvió y funcionó antes de nuestro Jesucristo, ¿ya? Pues toda la fe depositada allí es la que los mueve a ellos. A lo que yo voy con eso es que esa sociedad primitiva, esa historia de sociedad primitiva se repitió y llegamos a Grecia. Grecia era una sociedad politeísta, adoraba a diferentes dioses. Y en su adoración a diferentes dioses había un dios que adoraban, uno de los tantos dioses, Abaco, o Dionisio, el mismo dios, el dios de las dionisíacas. En la celebración de la vendimia, del cultivo de la uva, se le celebraba a este dios, y en la celebración de la cosecha de la uva y la transformación en vino, anda por ahí rodando, que no me lo estaba tomando, me estaba que oliera vino y que se saboreara, para cuando le hablara a la persona que estaba al lado, dijera, muy bien, pues ¿de verdad que se tomamos? O sea, ¿eso es de verdad vino o qué? Pero más allá de eso, en la celebración de la vendimia, todos los griegos se reunían alrededor de un templo. No nace como teatro, para ellos era un templo. No hablemos de lo religioso, hablemos de lo mítico, mágico, religioso. Un templo era la media torta, era el anfiteatro, lo que nosotros conocemos como una sala de teatro hoy en día, esa estructura, eso es lo que para ellos era un templo, la iglesia. Lo que para muchos de ustedes o nosotros es una iglesia, religiosamente, donde voy a orar. Ellos se reunían allá a orarle. ¿A quién? A un dios, a Baco. A decirle a Baco, gracias porque este año hubo buena lluvia y la cosecha se salvó. O a decirle, pero ¿por qué no hace eso, Baco? O sea, nosotros qué no hemos hecho. Le rezamos, le oramos, le llevamos tributo. Y este año hubo un incendio que acabó con toda la cosecha. Y miren, nos invadieron los espartanos y nos acribillaron. Ya necesitaban comunicarse con ese Dios y decirle todo eso. Eso sucedió hace aproximadamente 2350 años, 2500 años. Y en ese ejercicio de orarle a ese Dios, a Baco, en una sociedad politeísta, surge algo, y es que un emperador, un macho dominante, se dio cuenta que eso era un excelente negocio. A propósito del paganismo, de las celebraciones paganas, y él dijo, qué negociazo. Y a propósito de eso, pues tenemos las fiestas de San Juan y San Pedro. De forma pública es una celebración pagana, ¿ya? Porque alrededor de la celebración patronal, ¿sí? Pues hay licor, hay todo tipo de vicio, de relacionamiento con lo que no tiene que ver con la naturaleza de la fiesta. Yo no estoy diciendo que hay que salir, ya no estoy bien diciendo que hay que ir a orar o hay que ir para el otro lado. El hecho es que este emperador se le da por decir, esta vaina como que se convierte en un buen negocio. ¿Un buen negocio en qué sentido? De que tengo una cantidad de gente que se reúne alrededor de este templo
el templo para lo que era la celebración mítica, mágica, religiosa hacia un dios que era Baco, ¿ya? Y comienzan a generar como si fuera en ese espacio, háganme cuenta usted, el cura, ya no hablamos que él es el macho cabrío, que él es el macho alfa, sino que en la celebración, en la media torta, la estructura era que había un corifeo y había un coro conformado por 12 personas. Allá les hablaba que tenían unas máscaras, tenían unos coturnos o unos zapatos altos para que los vieran desde allá arriba, unas togas, unos trajes grandes, ¿sí ve? Y entonces este tipo, para comunicarse con ellos, ya él era el que increpaba a los dioses y le hacía preguntas a los dioses y ellos contestaban a través de unos cantos, de unas odas, ¿ya? La tragedia, tragos, la máscara hablábamos ayer del Hipócrita. Bueno, todo eso lo hablaremos ya en el ejercicio de la historia del teatro de Grecia como tal. Pero lo que voy es que a partir de esa celebración a un emperador se le ocurrió hacer un concurso y decir, oiga, este año la vaina estuvo buena, hubo un buen escrito y unas buenas preguntas hacia los dioses, pues voy a premiar a quien mejor traiga sus escritos. Y cada año comenzaron a llegar personas que escribían más tragedias. Después hablaremos de qué es la tragedia para no regarnos en este momento, ¿ya? Pero que escribían más tragedia y se convirtió eso y se consolidó en el 350 antes de Cristo en un ejercicio de el que más escribiera, ya, lo que cuestionara a los dioses para representarlo, y se convirtió ese evento mítico, mágico, religioso, fue cogiendo algo artístico, porque entonces ya no había solamente un corifeo y un coro, sino que ya usted podía increpar a otro y relacionarse con el otro, y comenzaron a aparecer personajes. Lo que anteriormente existía, al yo colocarme como chamán, un ejemplo de una tribu, una piel de león, danzar alrededor del fuego, toda esa vaina, era teatralidad. Para ellos no era teatro, porque el término de teatro aparece siglos después, ya 1000, 2000 años después, como un ejercicio artístico. Pero lo que para ellos era el chamán era un sacerdote, para ellos era alguien que se comunicaba con un poder divino, era algo mítico, mágico, religioso. Ahí es donde nace y tiene origen el teatro. Pasos agigantados. Llega Constantín, el emperador, que regula el tema religioso y dice vamos a pasar a una sociedad monoteísta, regula el cristianismo como tal, ahora todos somos cristianos y el resto es paganismo, ¿ya? Y como la forma de celebrar lo politeísta, lo que hacían los griegos, los romanos y otras civilizaciones que eran esto, ese ejercicio de representar, el prohibió esta vaina. Adiós esas representaciones. Y por siglos se prohibió, y luego la iglesia, ya instaurada, dice, pues mire que se da hasta bueno cómo se coge y se doctrina y se cuenta una historia a la masa, a la gente a través del teatro. Y crean algo que se llaman los autosacramentales, las representaciones religiosas en la iglesia sobre la pasión, sobre el nacimiento, pero les estoy hablando de siglos atrás. Y luego esta vaina la toman las élites, los palacios, los emperadores, ¿ya? Y dicen, y si me lo representan para mí solamente, ¿ya? Y en vez de representar lo religioso, si me representan mi historia, la de cómo llegué al poder, ¿ya? Y después de eso, entonces, los juglares, el carromato que tenemos allá guardado los juglares andaban en carrozas y decían, ¿y por qué eso solamente es para los reyes? Pues llevémoslo de pueblo en pueblo, con carrozas andantes, y sacábamos los títeres, y sacábamos historias, y contábamos, y narrábamos. Y después de eso, del teatro isabelino, cuando llega también el siglo de las luces, dicen, pero ¿por qué tenemos que contar la historia o de los dioses, o contar la historia de los que tienen plata? Pues contemos nuestras historias, y comienzan a contarse y narrarse otras historias más aterrizadas a lo nuestro. Y después de eso siguen apareciendo teatristas, escritores que teorizan sobre esto, y por allá aparece un man que se llama Stanislavski, que dice, ¿y el teatro no puede ser revolucionario? Ya no solamente de la élite, no solamente contemos cualquier cosa, ¿ya? Y aparece un Bertolt Brecht que dice, y si escribimos historias sobre la desigualdad, y comenzamos a trabajar la mente de la gente para que no acepte sus realidades, y así va avanzando esto, hasta que hace aproximadamente un siglo, en Brasil aparece un loco
que inspirado en ese loco, en la escuela del oprimido, en la educación del oprimido, Augusto Boal crea una teoría que se llama teatro del oprimido, y es un ejercicio de teatro comunitario. Porque me siento, ahora sí, qué pena que los tenga todos yendo para acá. Y él dice, aguante yo parado, te aguantan ustedes. No, mentira. En ese orden de ideas, este ejercicio como de masterclass, este ejercicio rápido de avanzar en la historia del teatro, lo que nos dice es lo siguiente. Mi tesis de maestría, la mía, tenía que ver como cómo el teatro salvó mi vida. Cómo yo pasé de estar en un lado con la rebeldía social a otro, a contar historias desde el teatro comunitario, la historia del conflicto armado, la historia de mi familia en el conflicto armado, y cómo el teatro comunitario transforma sociedades. En ese orden de ideas, resulta de que el teatro de la comuna de la ciudad, y aquí ya con esto cierro, con el teatro comunitario, más adelante hablaremos más allá de eso, hace lo siguiente. Digamos que aquí hay una obra de teatro sobre Camilo y su esposa. Camilo y la esposa. Y la esposa reclama por lo justo en la casa. Y Camilo pelea y alega. ¿Ya? Y Camilo toma y hace. Cuando viene el público a ver la obra de teatro, la pareja, ¿quiénes son pareja? Ellos, la pareja de casados, allá, siempre pongo el mismo ejemplo, pero es un ejemplo muy coloquial, al ver esta relación reflejada. Voy a ser más escuelto. Nosotros en el colegio presentamos una obra de teatro que se llamaba El médico Apalo, que se llamó Luisa Poquelín Molière. Y el médico Apalo se arranca con que un man que es un leñador, un personaje que es un leñador, le da una paliza a la esposa. ¿Ya? Y la esposa le reclama porque no hay con qué comer en la casa, y que tiene 5 hijos en los brazos, y el man dice, pues descárguelos. Y dice, pero es que no tenemos hablemos de centavos, ni un centavo para comer. Y él dice, pues entonces póngalos a comer tierra, ¿no? Que ya dan hora para que más vayan a trabajar, y más de eso me trago y toda esa vaina. Es una comedia, y entonces el tipo coge y saca un pedazo de leña y la agarra y ya, pues, y la casca por todos lados. ¿Ya? Y entonces el man sale y se va de la casa, y entonces ella se encuentra por el parque a 2 manes que andan buscando a un médico que es famoso, que levanta muertos, y la nena se le ocurre hacer algo, decirle, mire, ese médico que ustedes buscan está por tal parte cortando árboles, él es un médico excéntrico, él no le gusta aceptar que es un médico sabio, ¿ya? La única forma que él tiene para aceptarlo es que lo agarren a leña, que le casquen, a él le gusta que le casquen. Los manes, ¿cómo así? Si a él le gusta eso, no por vengarse, ya lo buscan. Claro, los manes llegan allá donde lo encuentran, le dicen que usted es un médico, no sé qué. No, yo no soy ningún médico. Que no es un médico. Acuérdese de lo que nos dijo ella. Y lo agarran a palo. ¡Plum! Le dan una paliza en la berraca. El médico a palos. Así es la historia de Jean-Baptiste Poquelín Molière, el médico a palos. A lo que yo voy con eso es que cuando la gente miraba esa obra de teatro, allá la mujer le decía al marido, ¿qué es usted con el palo? ¿Sí puede comportar usted? Y cuando me pega, y el marido le decía, así jode usted, así se la pasa usted cansando. O sea, la gente se ve reflejada en las historias que pasan acá. ¿Ya? En ese sentido, entonces, ¿qué es lo que pasa? Es necesario que existan grupos de teatro en la sociedad. Es necesario que existan grupos de teatro comunitario o de cualquier índole que nos ayuden a narrar historias donde nosotros nos veamos reflejados para tomar decisiones sobre nuestras acciones en contextos reales. Para eso es importante el teatro. Y es tan antiguo como el hombre. Y para quienes hacemos teatro y creemos en esto, es un ritual. No estoy hablando de un ritual religioso como nación. De hecho, tiene sus bases en todo lo que les acabo de explicar en la religión, en lo mítico, mágico, religioso. ¿Ya? Pero no es un ritual para nosotros en ese sentido, es un ritual de vida. Y con esta frase cierro. Goethe dice, quisiera que el teatro, hablando de la sala de teatro, fuese tan delgada o delgado como la cuerda de un equilibrista, tan delgadito, a fin de que ningún torpe osara en pisarlo. O sea, lo que dice es
quisiera que la gente se tomara tan en serio hacer teatro, como pasaría entonces cuando usted llega al circo, ve la cuerda del equilibrista, y si usted no sabe montar, y si usted nunca ha caminado por una cuerda del equilibrista, pues usted no sabe ni nada, decir, ¡ay, yo puedo, yo soy capaz, yo lo hago, venga! Porque se va a caer, uno sabe, ¿ya? Entonces dice, quisiera que el teatro fuera así, la metáfora, tan delicada como la cuerda, a fin de que nadie intentara hacer teatro si no lo asume con la responsabilidad que tiene que asumirlo, ¿ya? La invitación de este proyecto es, hagamos teatro, asumámoslo con una responsabilidad de transformar la sociedad y no solamente de divertir. Ya el resto viene por añadidura, ¿ya? Acá cierro y esa es la invitación que se les está haciendo a este proyecto. Este es el ejercicio de masterclass, ¿ya? Y la invitación al proyecto, pues ya aquí hay un grupo de teatro que hace parte de una comunidad cristiana. Ya aquí hay un grupo de personas que quieren hacer teatro de la Comuna 8 y creo que llegaron algunas personas que quieren conocer sobre el espacio y sobre los talleres de teatro que no están todavía entre esos procesos. ¿Ya? Esa es la invitación al proyecto. Acá está Tomasa, que trabaja con la Comuna 8, y aquí está Jenny con Jorman, que trabajan con la agrupación cristiana como tal. Entonces, no les voy a quitar más tiempo. ¿Ya? Este es el ejercicio, esta es la invitación. El proyecto por ahora va desde la semana antepasada que comenzamos a reunirnos hasta el 13 de septiembre. Esa semana del 13 de septiembre hay que presentar 4 historias de teatro de 4 grupos que van a ser parte del proyecto. ¿Ya? Y la idea es que nos reunamos periódicamente para ensayar, para que tomen talleres de vestuario, de maquillaje, de actuación, bueno, de todo lo que se hace en el teatro, para hacerlo de forma seria, como la cuerda del equilibrista. ¿Ya? Las clases son gratuitas. ¿Por qué? Porque el Ministerio de la Cultura, las Artes y los Saberes de este gobierno, el gobierno del cambio, no lo digo de los dientes para afuera porque sí creo en ese ejercicio, ¿ya? Pues nos otorgó a nosotros, a partir de un proyecto que entregamos, el aval para poder ejecutar el proyecto como tal, y hay un presupuesto que hace parte de ese proyecto para poder de alguna forma entonces llegar a la comunidad. Hasta aquí cierro. Preguntas, dudas, inquietudes, PQRs, peticiones, quejas y reclamos, entonces es bueno que las hagan en este momento.